a ser mucho más eficiente que tener menos partículas. Entonces, mientras más partículas hay, la ósmosis se va a ir mejorando. Entonces, la presión osmótica ejercida... A ver, la presión osmótica, ¿no? Ejerce... A ver, delegado, pues. Doctora, hay un compañero con su micrófono encendido, pero no soy yo. A ver, un favor, puede ser que tiene el micrófono encendido. A ver. Ya. Entonces, la presión osmótica se ejerce, ¿no? Es ejercida por las partículas de una solución, sean moléculas, iones, lo que ustedes quieran, pero son el número de partículas por una unidad de volumen y no por la masa. Entonces, no por la masa. Cada partícula en una solución ejerce, independientemente de su masa, ¿no? La misma presión osmótica contra la membrana celular. ¿Qué cosa quiere decir? Que esta partícula pequeñita tiene la misma efecto osmótico que esta partícula grande. O sea, no tiene nada que ver el peso ni el tamaño, sino tiene que ver cuántas partículas tenga la solución para generar la ósmosis. Si alguna partícula posee una mayor energía cinética, como son normalmente las partículas más pequeñas, estas partículas en su movimiento, pues, o sea, caótico, van a chocar unas con otras y van a transferir su energía y movimiento a todas las demás, de tal manera que en un punto se van a igualar, o sea, van a tener la misma energía de movimiento. Entonces no interesa mucho el volumen, ¿no? La masa, el tamaño, sino el número de partículas en una solución que van a generar finalmente la ósmosis. De tal manera que el factor que determina la presión osmótica en una solución es la concentración de la solución en cuanto al número de partículas, no en cuanto al peso molecular, no en cuanto a la masa. El número de partículas se relaciona directamente con la osmolaridad. La cantidad de presión osmótica ejercida por un soluto, ¿no? Es proporcional al número de moléculas o iones en... Y para expresar la concentración en número de partículas se utiliza los mol, ¿no? O sea, cada vez que hablamos de osmolaridad, estamos hablando del número de partículas, y ese número de partículas, mientras más son, más posibilidad de generar presión osmótica. Un osmol de 1 gramo de peso molecular de cualquier soluto que no se disocia se conoce como concentración molar. Acá tenemos la glucosa, tenemos una molécula de glucosa que no se puede disociar. Si no se puede disociar, va a generar un osmol, y esto que el peso molecular de la glucosa es alto. Igual, el cloruro de sodio, su peso molecular del cloro es 35, y el sodio es 3, su peso molecular finalmente, sumando, es 58.5, y cloro y sodio son 2 moléculas, entonces esto genera 2 osmoles. Vean acá que su peso molecular solamente es 58 y tiene el doble que la glucosa, que su peso molecular es 180. Y el sulfato de sodio, su peso molecular es 142 porque está constituido por sodio, por oxígeno y por sodio. Por sulfato, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas son 3 osmoles. Entonces, tiene un peso molecular menor a la de glucosa, pero tiene 3 veces la capacidad de generar ósmosis que la molécula de glucosa. Por eso le digo que la capacidad de generar movimiento de agua no tiene nada que ver con el número, con el tamaño, sino con el número de moléculas, con el número de partículas. Entonces, un soluto que se puede disociar va a generar obviamente mayor presión osmótica que un soluto que no se puede disociar. Entonces, el número total de partículas de un soluto tiene que ver mucho con la osmolaridad.
el número de solutos que están disueltos, pues tanto en el plasma como en el intracelular, más o menos generan una presión osmótica equivalente cuando su tonicidad es de 290-300 milimoles, que ya hemos visto, ¿no? Nuevamente, una solución de cloruro de sodio. El cloruro de sodio se divide en cloro, su peso molecular, y en sodio, su peso molecular, más o menos 58, y fundamentalmente se divide, pues, ¿no?, en dos osmoles, porque se puede dividir, pues, en sodio y en cloro, pues, ¿no?, en dos elementos, en dos partículas, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la presión osmótica y la osmolaridad? La presión osmótica de una solución es directamente proporcional a la presión osmótica, o sea, la presión que genera movimiento, difusión de agua en una solución es directa proporcional a la concentración de partículas osmóticamente activas, ¿no? O sea, el número de partículas que existen en la solución. Una molécula de albúmina tiene un peso molecular de 70.000. Y la molécula de albúmina, tiene el mismo efecto osmótico que una molécula de glucosa que pesa 180, pese a que es inmensamente mayor. Y una molécula de cloruro de sodio, ¿no?, que pesa 58.5, tiene el doble, ¿no?, del efecto osmótico, porque son dos partículas, o sea, dos osmoles, que cualquiera de estas moléculas que les acabo de mencionar, pues, ¿no? Entonces, lo que me interesa para generar ósmosis, para generar presión osmótica, es el número de partículas, no el número de masa. Todo eso es para decir eso, pues, ¿no? Entonces, las sustancias que nosotros usamos, ¿no?, en medicina, pues, ¿no?, cloruro de sodio, bicarbonato, acetato, sulfato de sodio, todos los que ven ahí, con el número de partículas, ¿qué cosa quiere decir? Con la cantidad, pues, la posibilidad de generar ósmosis, pues, ¿no? Yo les explicaba, pues, que la tonicidad de una solución depende mucho de la capacidad para generar movimiento de agua, ¿no? Por eso decía que a veces, pues, pueden poner un inyectable o pueden poner una venoclisis que tiene, pues, una osmolaridad determinada, y esa osmolaridad va a generar movimiento de agua. Entonces es muy importante, pues, que nosotros tengamos presente estos conceptos y, por supuesto, pues, exactamente conozcamos, pues, qué tipo de sustancia, pues, vamos a administrar para evitar, pues, que se produzca o una edema o una deshidratación de la célula. Depende de dónde vaya, pues, el medicamento, pues, ¿no? Tonicidad. Hipotónico, hipertónico, ¿no? Entonces, la tonicidad se usa para describir el efecto de una solución sobre el movimiento de agua. O sea, la tonicidad se refiere a la presión osmótica. Una cosa es ósmosis y otra cosa es presión osmótica, ¿ya? Entonces, la tonicidad tiene que ver con la presión osmótica que se genera en una solución. Por ejemplo, si tienes una solución hipertónica, obviamente, ¿qué significa? Que va a tener bastantes solutos y poco solvente. De tal manera que una solución hipertónica lo que va a generar es una deshidratación de la célula. La célula que tiene líquido, el líquido va a pasar de una zona con mayor concentración de líquido a otra que tiene menor concentración de líquido. O una zona que tiene menor concentración de soluto a otra que tiene mayor concentración de soluto. De tal manera que una solución, dependiendo de su tonicidad, va a generar una presión osmótica, o sea, un movimiento de agua. Y una solución hipotónica, ¿no?, que tiene poca tonicidad, va a generar el efecto contrario. Si una solución tiene poca tonicidad, significa que tiene bastante agua y poco soluto. Entonces, si tiene poco soluto, el agua va a generar, pues, obviamente, un movimiento que va a generar, pues, un cambio, pues, a nivel de el volumen intracelular, pues, ¿no?, para generar una expansión del mismo, pues, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de tonicidad, nos referimos a la generación de presión osmótica que genera una solución. Cuando dos soluciones separadas por una membrana, ¿no?, tienen la misma presión osmótica, se dice que es isotónica. O sea, una solución isotónica no va a generar ningún tipo de desplazamiento de agua ni a uno ni a otro lado de la membrana celular.
Cuando dos soluciones que son separadas por una membrana sí tienen presiones osmóticas diferentes, entonces se va a producir paso de agua. Se va a generar, el movimiento de agua va a generar, por supuesto, presión. Y mientras más presión, mayor va a ser la tonicidad. Entonces, a la solución con la presión osmótica mayor se llama hipertónica y a la solución con presión osmótica menor se llama hipotónica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las soluciones hipotónicas que tienen más líquido y menos soluto? Pues el líquido va a llegar desde el extracelular, se va a meter hacia el intracelular y va a generar edema, ¿no? Hablando de las soluciones intravenosas y su tonicidad, ¿no? Si es isotónica, yo pues ingreso pues la solución al extracelular, esa solución pues isotónica, voy a aumentar el volumen del líquido extracelular, pero el agua no va a pasar al interior de la célula porque tiene la misma tonicidad. Si yo administro una solución hipotónica, es lo que yo les explicaba, pues, ¿no? En el extracelular se va a diluir, entonces va a aumentar su concentración de agua, entonces el agua se va a meter dentro de la célula. Y si yo administro una solución hipertónica, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues, tengo un edema cerebral, pues, ¿no? Y necesito, pues, que el agua dentro de mis células cerebrales salga. Entonces yo administro una solución hipertónica. ¿Qué pasa? Que tengo un montón de soluto y tengo poco solvente. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua se va a ir pues hacia el líquido extracelular porque tiene mucho soluto y poco solvente porque es hipertónico. Si yo administro una solución hipertónica, el agua se va a ir de una zona de menor concentración a otra de mayor concentración de soluto o acá de mayor concentración de agua a otra de menor concentración de agua. Entonces, acá el texto lo que les decía, no es frecuente confundir el término pues de hipo, hiper, isosmótico con lo de hipo, hiper, isotónico. Una cosa es osmótico, otra cosa es tónico. Entonces, para diferenciarlos hay que recordar que la osmolaridad, como yo les explicaba, tiene que ver con el número de partículas. O sea, tiene mayor osmolaridad, ¿cuánto? Obviamente, mayor es su número de partículas. Y tiene mayor tonicidad cuando tiene mayor capacidad de generar movimiento de agua. O sea, presión osmótica. Osmolaridad, número de partículas, tonicidad, movimiento de agua, presión osmótica. Variación, pues, variando el volumen del líquido extracelular, nosotros vamos a modificar terriblemente, pues, el intracelular. O sea, nosotros no podemos modificar, pues, directamente el intracelular. Modificamos el extracelular y modificando el líquido extracelular vamos a tener un impacto en el líquido intracelular. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, toda alteración en la distribución, o sea, cualquier cosa que modifique la distribución de agua, se inicia fundamentalmente por una modificación en el líquido extracelular. O sea, primero se modifica el extracelular y a partir del extracelular se va a modificar el líquido intracelular. O sea, el extracelular puede perder, puede ganar agua, puede ganar solutos o las dos cosas, lo que ocasiona movimiento de agua entre los compartimientos, pues, extracelulares que cambió con el movimiento, con el líquido intracelular. O sea, el líquido intracelular no cambia abruptamente, el primero que cambia es el líquido extracelular. Entonces, las alteraciones en la distribución de los líquidos corporales se clasifican tomando en cuenta dos factores. Como yo les explicaba, ¿qué es lo que se modifica siempre? El líquido extracelular. Toda alteración en la distribución de agua se inicia por una modificación en el líquido extracelular. Entonces, las alteraciones en esta distribución de los líquidos tienen que ver pues con el líquido extracelular. O sea, puede modificarse el volumen del líquido extracelular o puede modificarse la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, de acuerdo con la variación del volumen, o sea, lo primero, estas alteraciones se clasifican en expansión de volumen cuando aumenta el volumen y contracción de volumen cuando disminuye, por supuesto, el volumen del líquido extracelular. Finalmente, lo que yo quiero es de que la osmolaridad tanto del extravascular, del intersticial y el intracelular,
¿no? El vascular, el intersticial y el intracelular sean iguales. Si la osmolaridad es igual, significa que la capacidad de producir ósmosis va a ser la misma, entonces va a estar en equilibrio. Si se modifica, obviamente, la osmolaridad, vamos a tener pues movimiento de líquido. Y si tenemos movimiento de líquido, podemos perder líquido o ganar líquido. Entonces lo que yo necesito es que tenga una osmolaridad constante de la sangre. Por eso es que yo siempre le pregunto, ¿cuánto es la osmolaridad de la sangre? 300 milimoles por litro. Si yo quiero administrar un medicamento, obviamente tengo que acercar lo más posible a la osmolaridad de la sangre, o tengo por ahí pues que tener cuidado en diluirlo o concentrarlo para que obviamente tenga una aceptación pues celular óptima. Entonces, modificando el extracelular, modifico el intracelular. De tal manera, ¿cuál es el efecto de la adición de solutos al extracelular sobre el tamaño del compartimiento, tanto extracelular como intracelular? Es lo que quiero decirles ahorita. ¿Cuánto es la osmolaridad de cualquier espacio? 300 miliosmoles. Más o menos sabemos que las 2/3 partes del agua corporal total está en el intracelular y la otra tercera parte está en el líquido extracelular. Y ambas tienen la misma osmolaridad para que no se produzca ni ganancia ni pérdida de agua, ni arrastre ni pérdida de agua, que más o menos es 300 miliosmoles por litro, como ya lo vimos, ¿no? Desde la primera clase. Entonces, ¿cuál sería el efecto de añadir pues solutos, ¿no?, al líquido extracelular sobre el tamaño del compartimiento, ¿no? O sea, si yo añado al líquido extracelular agua pura, 2 litros de agua pura, ¿qué va a pasar? A ver, síganme. Decíamos que en condiciones normales, ¿no?, el líquido intracelular y extracelular tiene una osmolaridad de 300. Pero, obviamente, si yo voy a administrar 2 litros de agua pura, ¿no?, al extracelular, ¿qué va a pasar? Si yo administro 2 litros de agua pura, voy a generar dilución, porque estoy administrando solamente agua. Entonces mi osmolaridad, como le estoy diluyendo con agua, va a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar? Este líquido, en un primer momento, aumenta el volumen de extracelular, pero esta es una solución hipotónica. Entonces, esta solución tiene un montón de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? En un primer momento, expande el líquido extracelular y después el agua se va de mayor concentración a otra zona de menor concentración. O sea, el agua se va a ingresar al líquido intracelular y va a aumentar el volumen del líquido intracelular. Entonces, finalmente, lo que va a pasar cuando yo administro 2 litros de agua, lo que va a pasar es de que va a aumentar tanto el líquido en el extracelular y en el intracelular y voy a disminuir su osmolaridad. Entonces, si se añadiría agua al plasma, o sea, al líquido extracelular, siempre el primero que cambia es el líquido extracelular. Inicialmente, como dice, se va a diluir la osmolaridad, o sea, se vuelve hipotónico, ¿no?, porque se llena de agua, ¿no?, en comparación con el intracelular que tiene más o menos en un primer momento 300. Después el agua va a entrar del espacio, la célula se va a hinchar porque va a entrar del extracelular al intracelular porque hay mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces se van a equilibrar la osmolaridad de los compartimientos más o menos a 286, de 300 a 286 porque solamente es agua pura, no tiene pues obviamente ningún soluto. Entonces el efecto final es una disminución de la osmolaridad, ahí la tienen, porque estoy metiéndole agua, ¿no? Estoy diluyendo, y un incremento del volumen de ambos compartimentos. Gano más agua, pero pierdo tonicidad. ¿Y cuál es el efecto de administrar, pues, cloruro de sodio, ¿no?, que tiene una osmolaridad igual? Miren, si yo añado más o menos cloruro de sodio, decimos que tiene la misma osmolaridad. Si tiene la misma osmolaridad, no se va a producir difusión, pues, ¿no? Se va a quedar en el líquido extracelular. Entonces, si yo añado una solución de cloruro de sodio al líquido extracelular, este líquido permanece en el líquido extracelular, porque como tiene la misma osmolaridad, no va a producir presión osmótica.
O sea, no va a producir ósmosis, no va a producir movimiento de agua. Entonces solamente se va a quedar en el líquido extracelular. O sea, ¿qué hago? Solo expando el compartimento extracelular cuando yo doy pues solución salina, pues, ¿no? Por eso yo le decía, pues, ¿no? O sea, yo un bebito que hay que hacerle un lavado gástrico, pues difícilmente, pues, ustedes van a agarrar, pues, el agua destilada y le van a hacer un lavado gástrico, pues, ¿no? Si viene un bebé deshidratado, un anciano deshidratado, pues no van a agarrar agua destilada y le van a poner endovenoso, pues, ¿no? Obviamente, pues, lo que tienen que hacer es ponerle una solución salina para mejorar la hidratación, porque cuando estamos deshidratados se sobreentiende que hemos perdido líquido en el extracelular primero, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se ingresa una solución hipertónica, ¿no? ¿Qué pasa? Al líquido celular, extracelular, con una venoclisis, pues, ¿no? De una solución hipertónica y aumento, obviamente, su tonicidad. Si aumento su tonicidad, ¿qué va a pasar? Obviamente, acá hay más soluto y menos agua, y en el intracelular hay más agua y menos soluto. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va de una zona se va a producir pues un movimiento de agua que va a generar pues obviamente una alteración pues en los volúmenes del intracelular, ¿no? Entonces, si se añade una solución hipertónica, la osmolaridad por supuesto del extracelular va a aumentar. Entonces va a salir líquido del intracelular hacia el extracelular para compensar, ¿no? Para equilibrar obviamente la osmolaridad, la tonicidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reducir el volumen del intracelular. O sea, voy a tener una deshidratación del intracelular porque parte del líquido se va de una zona de mayor concentración a otra de menor concentración de líquido. O se va de una zona de menor concentración de soluto a otra de mayor concentración de soluto porque estoy administrando una solución hipertónica, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando administro una solución hipertónica, voy a reducir el volumen del intracelular y voy a incrementar la osmolaridad tanto del extracelular como del intracelular. Entonces, esto es lo que pasaba pues cuando administrábamos pues en esa práctica que hicimos, pues, ¿no? Lo que pudo haber pasado, pues lo que iba a pasar, ¿no? La solución pues, de cloruro de sodio, el eritrocito, no iba a modificar pues estructura porque no se iba a producir pues la discrepancia de ósmosis. Si no había discrepancia de tonicidad, no iba a haber pues obviamente presión osmótica. Cuando sí administrábamos una solución hipotónica, las soluciones hipotónicas, como yo les explicaba, como tienen mayor concentración de agua, el agua va a ingresar a las células y al ingresar a las células la va a reventar. Cuando administramos una solución hipertónica, las soluciones hipertónicas tienen tendencia a deshidratar la célula, porque como tienen mayor tonicidad, el agua se va hacia la zona con mayor concentración de soluto, de una zona de mayor concentración de agua. Entonces, iba a haber una retracción, si vamos a ver como una pasa, pues, ¿no? El eritrocito, ¿no? Finalmente, Van Hoff calculó, pues, obviamente, la presión de la presión osmótica, pues, ¿no? Igual manera la fórmula, ¿no? O sea, la concentración de soluto por la constante de los gases ideales, por la temperatura absoluta. Al final, lo que importa es de que, esta es la conclusión, por cada miliosmol de gradiente de concentración de un soluto que no puede pasar, pues, a un lado de la membrana, se genera una presión de 19.3 milímetros de mercurio sobre la membrana. Como yo les explicaba, pues no tienen que interpretar las cosas. Miren acá, esta es una agua destilada, lo que yo les estaba explicando, pues, ¿no? En casi en los establecimientos de salud, cuando vayan a hacer su serum, a veces no hay cloruro de sodio, a veces no hay destroza, pero sí hay agua destilada. Entonces, a veces, pues, usamos agua destilada porque es lo que más hay, pero usar cantidades excesivas, dependiendo pues de la cavidad donde ingrese esta agua destilada, puede generar pues más daño que bien, ¿no? Entonces, si yo tengo la célula, por ejemplo, mi eritrocito, y yo lo pongo pues con agua destilada,
decimos que cuánto es la osmolaridad de la célula, más o menos, 200 miliosmoles, porque eso es lo que la cantidad, pues, de elementos dentro de la célula generan, pues, para potencialmente generar arrastre osmótico. Pero si en el otro lado yo pongo soluto, pongo solamente agua, o sea, no hay nada que se oponga, pues, ¿no? A la presión, por cada molécula, o sea, por estos 280 miliosmoles, se va a producir una presión de 19.3 milímetros de mercurio sobre esta membrana celular. De tal manera que si esta membrana se expone, pues, a líquido extracelular, que más o menos es, en este ejemplo, ¿no? Debería ser 300, pero es 280 milimoles por litro, 280 milimoles por los 19.3 milímetros de mercurio de los solutos que no hay, o sea, que no han podido atravesar, se va a generar una presión de 5.400 milímetros de mercurio. O sea, toda esa presión osmótica va a generar el arrastre osmótico. Entonces, con una presión de 5.400 va a ingresar todo el agua directamente dentro del eritrocito, por eso es que se produce, pues, la ruptura del mismo. Si fuera, obviamente, pues, estómago, si fuera músculo, pasaría lo mismo. Entonces, es muy importante, pues, tener una osmolaridad, pues, muy cercana a la fisiológica para generar, pues, para administrar cualquier tipo de medicamento, ¿no? Como yo les decía, pues, la mayoría de personas dicen, me han puesto mal, seguramente se ha contaminado, no sabe poner, que me ha dolido. Tiene nada que ver, sino es que lamentablemente, pues, tienen que ver ustedes lo que ponen, ¿no? O sea, tienen que ver, pues, que la osmolaridad sea lo más cercana, pues, a la fisiológica. Entonces, el fenómeno de la ósmosis es el traslado, el movimiento de disolvente a través de una membrana, desde una solución hipotónica a la solución hipertónica. La verdad que parece una cosa muy fácil, ¿no? O sea, pero en el examen se confunden. La presión osmótica es la responsable, pues, del tránsito de agua, ¿no? Entonces, movimiento de agua, ósmosis. ¿Qué detiene la ósmosis? ¿Qué tiene relación directamente con el movimiento de agua? La presión osmótica. Delegado. Sí, doctor. Mañana acabamos, pues. Nos comunicamos, ¿ya? Sí, doctor, ahí le escribo. Ya. Hasta luego.